Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales, con Dolly Martín. El Salmo 139 dice así: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. El mes pasado, Daniel López nos habló en este programa acerca de la nueva tecnología en el transporte. Autos eléctricos, autos supersónicos y otros. Hoy, él nos trae otro tema acerca de la nueva tecnología genética, la cual podría revolucionar muchos aspectos de nuestras vidas, incluyendo erradicar enfermedades dentro del vientre de la madre. Daniel López es del Ministerio En Profundidad, está conmigo. Él ofrece servicios al ministerio, a iglesias y es profesor de Biblia en el Colegio Bíblico Virtual. Vamos a estar hablando de unos cursos que va a estar él dictando en las próximas semanas. Daniel López, bienvenido. Gracias por acompañarme. Hola Dolly, a la distancia. Sí. ¿Cómo te va? Ahora todo es virtual. Todo es virtual. Pero Sí, muy bien, muy bien. este tema es fascinante porque, bueno, aunque la Biblia no creo que usa la palabra genética, todo viene de Dios y podemos ver a Dios en el tema de la genética, ¿no es cierto, Daniel? Eh, es un tema que obviamente ninguno de tú ni yo dominamos bien, Dolly, pero es algo, hemos tratado de traer temas últimamente que pueden impactar nuestra vida práctica en el contexto de todos estos cambios nuevos que estamos pasando, ¿no? Todo esto del virus, todo esto de las nuevas formas de los automóviles eléctricos, automóviles automanejables que se manejan solos. Muchas de estas cosas ya están mucho más avanzadas que tú y yo nos damos cuenta todos los días, porque tenemos que ir a trabajar todos los días, hacer nuestras tareas, y pasan los años y es increíble los avances tecnológicos que están ocurriendo. Y hoy a ver si tocamos un poquito el tema de avances tecnológicos acerca de la genética humana, ¿no? Yeah. Que es un tema que puede tener repercusiones grandes de tipo ético, moral y espiritual para el cristiano. Uh-huh. Sí, exactamente. Especialmente pienso en el área de dar a luz, hay muchas cosas que manipulan la genética y tenemos que saber muy bien lo que está pasando y ah, tener una opinión basada en la palabra de Dios en cuanto a ello. Muy bien. Daniel, adelante. Muy bien, tú leíste el Salmo 139, que es clásico, ¿no? Dios dice ahí, o el salmista dice ahí, no fue encubierto de ti mi cuerpo, le dice a Dios, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, en oculto porque no se ve, ¿no? Cuando se forma un cuerpo en el útero de una mujer, es oculto, digamos, por lo menos para David, ahora se puede ver un poquito más, ¿verdad? Y entretejido, David usa la palabra entretejido el cuerpo en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Muy interesante la forma como el salmista pone esto. En tu libro, yo no sé dónde está ese libro, estaban escritas todas aquellas cosas que después fueron hechas realidad. Como que Dios ya tenía un programa, ¿no? Instrucciones escritas, digamos así, que en su momento, en la concepción humana, después cada una de esas partes tuvo lugar. Se empezaron a formar por medio de la creación de Dios. Dios creó el ser humano, el cuerpo del ser humano, y lo creó, creo que la implicación es, David le dice a Dios, lo creó con un cierto programa. Esto no fue simplemente que Dios dijo, sea el cuerpo humano y boom, fue el cuerpo humano. No, hay una serie de cosas
mucho más microscópicas que pasan en el cuerpo humano, que forman el cuerpo humano, y Dios estaba en cada uno de esos pasos intermedios. Eso creo que es muy interesante entender. Y para los que no conocen, tenemos un programa aquí que se llama El Rincón de la Naturaleza y no habla del cuerpo humano, bueno, de vez en cuando, pero generalmente son animales, plantas, pero como cada una es hecha de una manera tan maravillosa y Dios lo hizo todo en la primera semana de la creación, pero como tú dices, no fue simplemente ¡pum! Al azar como dice la teoría de la evolución. No, no, no. Correcto, correcto, Fue microscópicamente diseñado el cuerpo humano y los cuerpos de los animales también. Ok, correcto. Entonces, mira, miren, le digo a los oyentes, mírense ahora sus manos, mírense su cuerpo y háganse la pregunta, ¿cómo está constituido mi cuerpo? ¿Desde qué está constituido? Entonces, lo más básico de lo más básico es lo que llamamos átomos. Estamos constituidos por átomos. Eso, más básico que eso, más chiquito que eso, no hay. Hay 118 elementos en la naturaleza nada más. Todo el universo aparentemente está hecho de 118 lo que se llaman los elementos, distintos tipos de átomos. Por ejemplo, oxígeno es un átomo, hidrógeno es un átomo, carbono es un átomo, nitrógeno es oro, hierro, son todos átomos, ¿ok? El átomo más presente en nuestro cuerpo, ¿cuál sería? no, el agua. Eso no es un átomo. No, el agua no es un átomo. Ok, Ok, entonces, muy bien, a eso voy, justamente. El átomo, el elemento más primordial de tú y yo que Dios usa, se llama carbono. carbono. Es el carbono. ¿Ok? Por eso somos orgánicos. Esa es la idea de que somos materia orgánica. Bueno, que cuando pues después volvemos a la Tierra está hecha de carbono, ¿cierto? Bueno, eh, así que los átomos se juntan en lo que llamamos moléculas. Tú y yo tenemos moléculas. ¿Cuáles son las moléculas más importantes de nuestro cuerpo? Tú lo acabas de decir, la molécula más importante de nuestro cuerpo se llama agua. Agua. 75, creo, por ciento del cuerpo humano es Exactamente, agua. que consta de dos átomos de hidrógeno y Ajá, uno de oxígeno, ajá. ¿cierto? Ataditos en una molécula, H2O. Bueno, otra de las moléculas del cuerpo más importante, parece mentira, es el oxígeno. El oxígeno es un átomo, pero el oxígeno se une a sí mismo en una molécula de dos átomos de oxígeno y nosotros tenemos oxígeno a nivel molecular, no solo a nivel de átomo. ¿Okay? Nosotros tenemos oxígeno en nuestro cuerpo. La tercera, el tercer tipo de molécula importante en nuestro cuerpo justamente es una molécula que es muy importante que se llama en español el ADN. Ah, ADN. Y es una molécula muy compleja que tiene forma de como una hélice ajá. de una curva, ¿verdad? Y esa molécula en particular lo que tiene las instrucciones hereditarias de todo el programa de computación que Dios usó, que se transmite de padres a hijos, que determinan, por ejemplo, Dolly, que yo soy medio gordito, me gustaría ser más delgado y me gustaría ser más alto, pero soy medio bajito y no tengo buena vista, como tú puedes ver. Todo eso está, David le dice al Señor, ¿verdad? En tu libro, Ujú, en tu libro de ADN, de instrucciones, estaban todas aquellas cosas que fueron luego formadas. mm, Bueno, de paso, otra molécula muy importante de nuestro cuerpo se llama colesterol. ajá. El colesterol es una molécula que es muy importante porque fabrica hormonas y yo sé que tenemos que tener cuidado con el colesterol, pero el colesterol es una buena molécula. Tú necesitas colesterol en tu cuerpo, ¿verdad? Bueno, eh, ¿seguimos o...? Muy interesante, entonces todo estamos viendo que esto es una buena clase de ciencia. Yo lo tomé muchísimos años atrás y ya se me había medio olvidado. El átomos y moléculas. Moléculas consisten en varios átomos. ¿Cuántos átomos en una molécula? O varía.
Varía. Ok, Cada molécula tiene su nivel de complejidad. ok, ¿Ok? Por ejemplo, la molécula de ADN tiene muchos átomos, ok. muchos. ¿Ok? Eh, en fin, a lo que voy con esto, Dolly, es que cuando hablamos de genética, tenemos que hablar de esa molécula en particular que se llama ADN. Ajá, exacto. ¿Ok? Ok, esa es la composición, la información genética nuestra, que después se reúne en lo que llamamos genes. ¿Ok? Genes. Que es otro tipo de supermolécula que después se reúnen y aparecen lo que llamamos cromosomas. Así que son tres cosas distintas pero relacionadas. Así que nosotros en cada célula de nuestro cuerpo, cada célula, Ajá, hasta tu cabello, caramba, ajá, tiene 23 pares de estas moléculas especiales que se cromosoma. llaman cromosomas, que tienen ADN adentro, para no hacerlo demasiado. Bueno, si un médico o si la tecnología avanzara al punto que podemos manipular cada uno de esas secuencias de genes dentro de los cromosomas, porque no todas las enfermedades son genéticas, pero hay un gran número de enfermedades que tienen una base de algo pasó mal en ese programa de los genes. Los genes, falta un gen o están en otro orden, y entonces el programa de genético se corrompió. Si pudiéramos arreglar cada gen, entonces en teoría, por ejemplo, por lo menos, estaríamos curando una enfermedad antes de que apareciese. Pero, Daniel, ¿estás diciendo que eso está posible? Porque si dices que cada célula del cuerpo tiene genética, ¿cómo va uno, un doctor, un científico, cambiar a todas esas? ¿No se puede? Se puede. Se puede. Bueno, estamos lográndolo. Oh, Estamos wow, se está lográndolo. haciendo. Ok, entonces el primer paso fue que se completó en el año 2006. El primer paso fue hacer el mapa genético del ser humano. Okay, lo que se llama, la palabra técnica es el genome, Ajá. el genome, que es básicamente toda la secuencia exacta de cada gen, de cada pedacito de información en cada célula, ¿verdad? Y en cada cromosoma que tenemos en nuestras células. Ah, Porque hasta ese momento las probabilidades y la complejidad de poner en secuencia toda esa información era astronómica. Necesitabas miles y miles de computadoras a la wow. vez, hasta que por fin, hace 10 años más o menos, 15 años, los científicos llegaron a construir esa cadena Ah, de millones y millones y millones de secuencias de genes. Bueno, entonces una vez que ya se tiene el mapa genético completado, entonces ahora, en teoría, sería posible con cierta tecnología ir y empezar a alterar y a jugar con cada una de esas secuencias a ver si, ¿qué pasa? A oh, ver wow. si hacemos una raza, una super raza, o si podemos alterar la inteligencia de los babies antes de nacer, o si podemos un baby que, por ejemplo, tiene el síndrome de Downs, Ajá. que justamente le falta un gen, ¿verdad? Se le puede poner eso extra o cambiar de orden para que cuando nazca ese baby no tenga el síndrome de Downs y que pueda ser normal. Esa es un poquito la visión, el sueño, pero por supuesto a muchos de nosotros nos pone muy nerviosos. Sí, la verdad, a mí me ponen solo hablar de ello, digo, no sé, algunas cosas sí buenos, pero otras me imagino que ahí los que no tienen buenas intenciones van a meter mano ahí para hacer cosas. Muy bien, vamos a tomar nuestra primer pausa. Estamos hablando con Daniel López acerca de nuevas tecnologías genéticas. Le animo a seguir en sintonía para escuchar más. Vamos a hablar con Daniel acerca de los avances y también la postura del cristiano ante la tecnología. Le animo a seguir en sintonía. Si tiene preguntas, llámenos 713-520-7900. 713-520-7900.
solo un minuto. Las personas que reciben la salvación y después se cruzan de brazos contentas de que irán al cielo cuando mueran, no han entendido el asunto. La salvación no se trata solo de ir al cielo, también nos permite ser usados para la gloria de Dios en este mundo. El Señor vive a través de nosotros para que podamos tocar la vida de otros. La pasión por obedecer comienza con la devoción. Nuestra dedicación puede basarse al principio en la recompensa, lo cual es comprensible porque la bendición es parte de la obediencia. Pero a medida que maduremos, experimentaremos desafíos cada vez más difíciles en relación con nuestra obediencia. Entonces nuestra devoción también crecerá hasta que también podamos regocijarnos cuando suframos por amor a Cristo. Para más información, visite encontacto.org. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Continuamos con el segundo segmento de Temas Vitales. Dolly Martín junto con Daniel López. Gilmar nos saluda desde Charlotte, North Carolina, Carolina del Norte. Dice, impresionante, estoy impactado con la enseñanza que está compartiendo de cómo fuimos diseñados. Bendeciré a Jehová. Saludos. Gracias, Gilmar. Nos alegramos mucho de que está con nosotros y vamos a continuar con esta información que espero que nos puedan seguir. Porque, bueno, en parte es poco confuso, pero tiene que uno seguir el hilo y vamos a repasar un poquito, Daniel, para los que están recién acompañándonos. Estamos hablando de átomos, de genes, del genome, del ADN, todo eso. A ver. Muy fácil. Átomos se agrupan en moléculas, ¿cierto? Okay. Una de esas moléculas que tenemos en el cuerpo se llama ADN. Okay. Esas moléculas forman genes. Y esos genes se agrupan, se empaquetan con más información todavía en lo que llamamos cromosomas. En el cuerpo de cada ser humano tenemos, creo que es 20.000 distintos genes. Así que la combinación de todos esos 20.000 posibilidades hace un número muy, muy grande, ¿verdad? Y en cada célula de nuestro cuerpo tenemos 46 cromosomas, Ajá. que aparte tiene muchos genes que están compuestos de ADN, que están compuestos de átomos. Ok, ahí lo dejamos. Muy bien. Muy bien. Ahora, tú me habías preguntado si esto es posible. Ya hace años que se hace esto a cierto nivel. Por ejemplo, ¿has oído hablar, Dolly, del término clonar? Sí. Lo que es un clone. Sí, en mi nombre. La primera fue la ovejita Dolly. La famosa ovejita Dolly. Y ya murió, fue hace como 20 y tantos años, creo. No sé, no me acuerdo exactamente, pero sí. Muy bien. ¿Qué quiere decir clonar? Clonar es justamente producir un individuo o un animal o un organismo con ADN igual al otro o virtualmente igual al otro. Clonar es todavía mucho más igual que tú eres gemela idéntica, ¿cierto? Yeah. Pero no eres un clon de tu hermana, ¿cierto? No. Son las dos relativamente distintas. ¿Ok? Bueno. Pero si tú fueras clonada o si yo fuera clonado, no habría forma de saber cuál es el Daniel López real. ¿Verdad? Oh, wow. ¿Cuál es el primero, ¿verdad? Y cuál es el clonado? ¿Cuál es el clonado? Correcto. Eso hace años que se hace. Ahora, en la práctica, los organismos clonados, los animales clonados, yo no he estudiado esto a fondo, pero por muchos años o todavía no viven mucho, tienen cierta inestabilidad y no son animales o cuerpos que viven mucho. Sí. Hay una cierta inestabilidad, ¿no? Porque si no estaríamos llenos ya de organismos clonados y estaríamos comiendo en el supermercado carne de vacas clonadas y eso no ha ocurrido, que sepamos, Dolly. Que sepamos. Que sepamos. No hay todavía, comercialmente hablando, carne clonada de otra carne. Pero noten que eso ya hace años que sabemos que se puede hacer. Pero eso es diferente a cambiar el correcto. gen. Eso se me hace más allá.
Correcto. Entonces, el tema del programa de hoy es decirle a la gente que estamos ya yendo mucho más allá que simplemente reproducir ADN en otro individuo, en otro cuerpo. Lo que estamos ahora proponiendo, la ciencia está proponiendo y se están inventando técnicas nanoscópicas, o sea, mucho más chiquitas que microscópicos. Estamos hablando de nanoscópicos y mucho más, que uno ahora puede ir adentro de la célula y después adentro del cromosoma y después adentro del gen y arreglar cada gene en particular, cambiarle la secuencia, modificarlo, etcétera, etcétera, o incluso para mal, mutar un gen por radiación o lo que sea, y las consecuencias de eso obviamente no lo sabemos, pueden ser funestas de todo eso, y tiene ciertas implicaciones de control de la raza humana, hay muchas teorías obviamente que pueden salir acerca, así que viene, ya no es películas de ciencia ficción. Ya, volviendo a lo de clonación, eso, muchas películas hablan acerca de clonar el ser humano y eso tiene muchas implicaciones éticas. Y hasta la fecha no lo han permitido, o por lo menos oficialmente. Quién sabe si lo están haciendo clandestinamente, pero oficialmente porque eso no creo yo que es algo que es de agrado al Señor. No sé, Daniel, el profesor de la Biblia, ¿qué dices? Efesios 2, versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparado de antemano para que anduviéramos en ellas. Pero la traducción al español, somos hechura suya, no lo captura bien exacto lo que Pablo dice. Pablo está hablando del ser humano, del cuerpo, y básicamente la palabra ahí en el original que yo me acuerdo tiene que ver con somos la obra maestra de Dios. Somos el masterpiece. Wow. En otras palabras, somos lo máximo de la creación del mundo material, sacando a los ángeles, que son seres espirituales, de lado, a nivel de la creación física del universo, el ser humano, según Salmo 8 también, ¿verdad? El ser humano le has coronado de gloria y de honra, le has puesto bajo, ¿verdad?, los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias de la tierra. Oh Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Hay un consenso en los libros de la Biblia de que el ser humano como tal es la obra maestra de Dios en este momento. No quiere decir que no hemos sido corrompidos por el pecado y nuestros cuerpos no son obviamente lo que eran antes de la caída, pero seguimos siendo la imagen de Dios. En otras palabras, esto lleva un poco a la pregunta, ¿tenemos derecho nosotros de mejorar algo que Dios ha declarado que es lo máximo? Sí. Que somos la obra maestra de Dios. Y ahí viene un poquito el argumento teológico de por qué meterse dentro a tratar de cambiar la secuencia de DNA a ADN que Dios ya determinó y hacer un montón de cosas que quizás no sean la voluntad de Dios. La verdad que hay que estudiar eso muy, muy, muy bien. Sí, y sí veo la ventaja, digamos, para cambiar de mal a bien, o sea, enfermedades genéticas. Pero los científicos no se detienen ahí y van mucho más allá. Empiezan ahí y después siguen. No los detiene uno. Entonces hay que tener ese... Una vez que abre una... Porque igual sucedió cuando empezaron a probar con crear bebés fuera del útero. Primero empezaron con algo que parecía no muy, muy ofensivo. Después crearlo en el unir el esperma y el huevo, uh-huh, en un platito. Y no unen solo uno, hacen como 20,000 y después ahí están. ¿Y qué hace uno con el resto? Una vez que ha tenido sus babies, no quiere tener 20,000.
Hay Hay muchas muchas preguntas. implicaciones de Yeah, tipo moral, ético, espiritual que tenemos que tener en cuenta, ¿no? yeah. Obviamente. De paso, si hacemos la lista de todas las enfermedades posibles del ser humano, que cada vez hay más virus, por ejemplo, ¿verdad? Hay virus que antes no sabíamos, antes del año pasado no sabíamos, pero apareció otro virus Yeah. que produce otro tipo de enfermedad, digamos, que no la habíamos experimentado antes, aparentemente. Si hacemos la lista de todas las enfermedades posibles del ser humano, que son decenas de miles de enfermedades y variantes, ¿verdad? Eh, Hay un número no súper grande, pero grande, de enfermedades que son hereditarias, o sea, que son genéticas, que la enfermedad ya vino por este tema que estamos hablando ahora. ¿Okay? Y son algunas de las enfermedades genéticas más que se conocen más, son por ejemplo enfermedades que se llaman, algunas son conocidas, algunas no. Por ejemplo, el albinismo, Ah, el albinismo es genético. La mamá no hizo nada malo, el baby no hizo nada malo, es algo que tiene que ver con la secuencia de ADN dentro del cuerpo. ¿Okay? Eh, el síndrome de Down, no sé cómo los chicos que tienen esa deficiencia mental, es algo genético yeah, completamente. yeah. ¿Okay? La fibrosis cística que le dicen, Ujú. a algunos tipos de anemia son genéticas. Así que hay varias decenas y decenas y centenas de enfermedades que si pudiéramos arreglarlas antes de nacer el baby, nacería un baby que Sano. sería normal. Y eso, por supuesto, ¿a quién no le gustaría? Imagínate la mamá que sabe que el baby que tiene en su útero ya tiene síndrome de Down. Ajá. Imagínate el dilema moral si no fuera creyente para esa mujer diciendo, man, ¿no será mejor abortar este baby? Para no darle una vida que no va a poder disfrutar y también para nosotros no es Dios injusto por este tipo de cosas. La tentación de abortar un baby que ya se sabe que no es normal es muy grande. Y si esta tecnología puede entrar, eso es lo que estoy hablando a nivel general y puede arreglar ese problema, sería algo que da para la felicidad y el bienestar tanto del baby que nace como de la familia, ¿verdad? Ese es un poquito el tema que estamos hablando. Otro ejemplo de una enfermedad congénita es el riñón poliquístico. Dice Tere, saludos Tere, dice, el padre de mi esposo y ahora mi hijo tuvieron una enfermedad congénita, riñón poliquístico, tuvieron que recibir un riñón para seguir viviendo. ¿Qué punto de vista tiene usted acerca de esto? Y de paso yo y mi papá y toda mi familia tenemos la misma enfermedad, así que compartimos eso. Daniel, ¿qué dices? Eh, yo creo que el elemento que tenemos que tener cuidado en el punto de vista espiritual es que existe el pecado en el mundo, tenemos la naturaleza humana, el motivo del provecho económico, que es lo que está obviamente impulsando los avances de la medicina. Si no hubiera un posible provecho material para las compañías que fabrican remedios, farmacéuticas, etcétera, los doctores que están en la investigación, obviamente todo pasa por un provecho económico, ¿verdad? Grandes descubrimientos tienen que ver con después grandes patentes, que hay mucho dinero asociado y mucha ganancia con ciertas patentes. Por eso los gobiernos, el gobierno norteamericano da grants, da becas, ayuda económicamente a universidades, a hospitales, para poder eh, tener y acceder a esos inventos, para tener esas patentes, y después el gobierno norteamericano, entre otros gobiernos, después también puede tener beneficio económico por algunos años, aunque sea, de esos inventos que ellos hicieron el funding, ¿verdad? Mm, Pusieron el dinero para todo eso. Entonces, yo creo que muchas de estas técnicas en sí mismo no son antibíblicas. Yo no diría que son antibíblicas, pero que tenemos que tener mucho cuidado porque cuando la tecnología y la ciencia se intersecta con el motivo de provecho económico y la naturaleza humana y el deseo de poder, imagínate
qué difícil que es cuando algo de estas cosas aparece en las manos de un médico, de un investigador que, por ejemplo, quiere hacer o tiene un plan malvado y empieza a cambiar la secuencia de muchos babies o de... imagínate todos los problemas que puede Ya, haber, ya, incluso para el control por ciertos gobiernos de la raza humana. ya. Muy bien, seguimos con el programa Temas Vitales. Estamos a mitad del programa. Si usted quiere llamar y hacer su pregunta, comentario, es bienvenido. Si está en Facebook, escríbenos, o si nos está escuchando en radio, llámenos 713-520-7900. 713-520-7900, aquí en el programa Temas Vitales, hablando de nuevas tecnologías genéticas. Si usted se está promoviendo en lugar de esperar a que otros lo hagan, puede que las cosas no terminen bien. En lugar de apresurarse a estar en el primer plano, desempeñe su papel en las sombras. No se promueva a sí mismo, no se empuje para estar al frente. Deje que otros lo hagan. Mejor aún, deje que Dios lo haga. Si usted es bueno en lo que hace, créame, la noticia correrá como la pólvora. Si usted es necesario para el plan, Dios lo pondrá en el lugar y momento preciso. La promoción de Dios es mucho mejor que la autopromoción. Viva una vida de humildad. Escuchó al pastor Carlos Zazueta con Vivencias, otro ministerio de visión para vivir. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Estamos con Daniel López hoy en Temas Vitales y él nos está hablando de cosas muy interesantes. Tal vez se confunde un poco, pero espero que más o menos le está llevando el hilo, que la genética pueden ya a manipularla, y eso tiene sus ventajas, tiene sus desventajas, tiene sus peligros. Entonces vamos a seguir hablando de eso, pero Daniel, vas a empezar la próxima semana, creo, ¿no? Dos clases más en tu colegio bíblico virtual. Lunes que viene, 1 de marzo, empezamos por Zoom una serie de 10 lecciones, 10 semanas del curso que llamamos Formación Espiritual 102, donde exploramos temas de la formación espiritual, de la madurez cristiana. Hablamos de, por ejemplo, tentaciones, pecado, pruebas, vida de fe, voluntad de Dios para la vida, sabiduría. Hay un montón de temas que vamos a tocar que tienen que ver con vida práctica y vida de madurez. Así que el costo es de $100 nada más. Se requiere tener una computadora con internet. Hay que mirar unos 20 videos, 2 videos por semana. Hay tareas que hacer, es un curso serio. Y ya tenemos varios anotados, así que vaya a colegiobiblico.org. Colegiobiblico.org. ¿El otro curso, cuál es? El otro curso empieza el martes 2 de marzo, la semana siguiente, y es un curso sobre liderazgo bíblico, principios bíblicos sobre liderazgo, que es muy práctico para todos, ¿verdad? Cómo influenciar a otros, el carácter del líder, cómo comunicar bien, los principios de ser un líder siervo, el líder bíblico, ejemplos bíblicos de personajes que ejercieron liderazgo, un montón de principios muy interesantes de qué es lo que es el liderazgo bíblico. Qué bueno. Ok, colegiobiblico.org. Así es. Y puede ser alguien en otro país también, no importa. Ahora estamos en un curso que tenemos alumnos en Perú, en México, en otros países, bueno, varios estados de Estados Unidos, así que ya no hay fronteras para aprender. Ok. Muy bien, ahora volviendo al tema, los avances de la genética, especialmente para los bebés. Hay otras implicaciones, pero para los bebés no natos, y cómo manipular ese gen para quitar
y poner. En principio puede ser para quitar enfermedades, pero puede ser después, una vez que están practicando la cosa, pueden hacer otras cosas, ¿no es cierto, Daniel? Esa es la gran decisión, ¿no? Esa es la gran decisión. Y por supuesto, los gobiernos, al regular todo esto, también imponen una cierta carga política, social, cultural. Entonces está el problema moral para el cristiano, ¿verdad? De todas estas capas de complejidad, porque obviamente algo así hay que legislarlo, ¿cierto? Entonces, ¿quién lo legisla? ¿Qué tipo de leyes se crean? ¿Cómo se respeta la identidad de cada ser humano? Uno de los conceptos bíblicos es que cada uno de nosotros somos únicos. Exacto. Somos únicos, no hay otro Daniel López, gracias a Dios. Hay uno solo en el planeta Tierra, gracias a Dios, ¿verdad? Hay una sola Dolly Martin Monroe, ¿correcto? Sí. Somos muy parecidos en un sentido a otros seres humanos, pero somos únicos. Tú eres alguien especial. Si llega un momento que podemos reproducir seres humanos, por ejemplo, para crear un ejército, una raza nueva, notan todos los problemas que hay de tipo, obviamente, moral, y no da. Obviamente hay muchas películas que hablan de todo eso. Daniel, hay una muy buena pregunta acerca de clonación. Un oyente quiere saber si una persona es clonada, ¿tendría un espíritu? Muy buena pregunta. Seguro, en un sentido tiene espíritu, sí, porque sin espíritu de Dios, sin ese hálito de vida, estaría muerto, ¿cierto? Así que en un sentido básico teológico, el hecho de que esté vivo y funcionando, aunque sea clonado, tiene ese hálito de vida, espíritu de Dios. Pero no quiere decir que no quiere decir que una persona clonada de un cristiano también es creyente necesariamente y nacido de nuevo. En ese sentido, no tiene el Espíritu de Dios en el sentido de salvación, digamos, del ser humano. Pero la oveja Dolly, y ahí sé que hayan hecho otros animales también, los animales no tienen... No, claro. Creo que se refiere al espíritu... Okay. Creo que se refiere al espíritu y si puede recibir el Espíritu Santo. O sea, ese es el punto ahí. No. Obviamente los animales que sepamos, estrictamente hablando teológicamente, no tienen espíritu. Operan más allá no más allá de lo que sería el alma. Ajá. A nivel de los instintos. Se podría decir que los animales manifiestan algunas características del alma, de los afectos. Por ejemplo, los animales da la idea que tienen sentimientos, que tienen afectos, ¿verdad? Que hasta cierto punto operan a ese nivel, pero es a nivel de los instintos. Así que lo más que podríamos decir de los animales, ya que no son la imagen y semejanza de Dios, es que tienen, digamos así, algo de alma, aunque si alguien sabe teología, por supuesto, lo que acabo de decir tiene sus grandes problemas teológicos también, pero no son espíritus, a eso voy, no son espíritus. Así que cuando habló de la palabra espíritu pensé que estaba hablando de un ser humano clonado. Sí, está hablando de un ser humano, sí, está preguntando, ¿el clonado o la clonada tendría un espíritu para poder, porque somos cuerpo, alma y espíritu? El animal es cuerpo y alma, pero no espíritu. Entonces el ser humano tiene ese espíritu. El clonado, no sé, Daniel. Otra vez, la respuesta es esta. Hay un sentido en el cual tiene el Espíritu de Dios, por supuesto, porque si no estaría muerto. Acuérdate, cuando Dios hizo a Adán, primero fabricó el muñeco de barro, hubo 2 actos de creación ahí, y estaba muerto, ese muñeco de barro no tenía vida. Y después, como segundo paso, dice Génesis, y entonces sopló él en sus narices, se ve que el muñeco de barro ya le había hecho una nariz, algo, sopló en su nariz aliento de vida. Y esa palabra en el hebreo, ruach, ¿verdad? Es lo que nosotros llamamos hoy espíritu. Espíritu, así ahora entiendo. Si no hay espíritu de Dios dentro del ser humano, es un cadáver. Okay. Eso es lo que llamamos la muerte. En ese sentido, ese clonado teóricamente tendría espíritu. Ahora, si pudiera responder a verdades espirituales, a la invitación del Evangelio, si pudiera convertirse a Cristo, esa parte ya es de las películas de ciencia ficción. Yo no conozco a nadie clonado para preguntarle, ¿entiendes?
Margarito y Susi mandan saludos y bendiciones desde Hot Springs. Gracias por su gran ministerio. Siguen en nuestras oraciones. Gracias. Hoy hablé a varios en Huntsville. Estamos fuera del aire en Huntsville. Muchos problemas la semana pasada con la tormenta eléctrica. Ok. Ya casi. Hablamos de la postura entonces del cristiano ante esta tecnología. Daniel. Yo creo que tenemos que estar prestando atención a todo esto. Leer buenos libros, artículos que aparecen. Yo honestamente no sé lo suficiente para poder dar una opinión categórica a esto, pero otra vez, hay una nueva técnica que se llama, la sigla en inglés es CRISPR, CRSPR, CRISPR, que todo el mundo está hablando de eso ahora, y es un vocablo, ¿cómo se llama? Una sigla que cada vez más vamos a escuchar, CRISPR, que tiene que ver con todas estas nuevas técnicas de entrar dentro de la célula, dentro del cromosoma, a nivel de los genes y manipular la información del mismo ácido, del mismo ADN del ser humano, se puede usar para bien y se puede usar para mal. ¿Cómo se podría usar para bien? ¿Cómo se podría usar para bien? Por ejemplo, como habíamos hablado, curar enfermedades genéticas antes que ocurra. Otra cosa que están hablando mucho los científicos ahora es clonar, pero no seres humanos, sino clonar partes del ser humano. Por ejemplo, clonar un riñón, clonar órgano por órgano para después usarlos en personas que, por ejemplo, necesitan un nuevo riñón, necesitan un nuevo hígado, necesitan un nuevo corazón. ¿Tú te imaginas, Dolly? Eso parece de ciencia ficción, pero teóricamente, si se encuentra la técnica y se esté refinando, se podría llegar a hacer una cosecha de órganos. Y ahora, obviamente, esto es aterrorizante porque imagínate el mercado negro de riñones o el mercado negro de pulmones que puede ocurrir y todo eso. Así que eso obviamente nos aterra todo eso. Sí, la verdad que sí. Bueno, otra vez, uno tiene que ir con mucha cautela, mucha cautela, porque abre, como se dice en inglés, la caja de Pandora, ¿no es cierto? Y una vez que abrís la caja de Pandora, no se puede volver a cerrar. ¿Te acuerdas cuando empezó la Internet, ¿no? Hace 25 años. Y obviamente la Internet nos aterrorizaba, ¿verdad? Y obviamente el tema de la Internet pasa por los dos lados. Hay muchas cosas buenas que vinieron por la Internet, pero también, hay muchas cosas malas que vinieron por la Internet. El análisis de estas tecnologías, como de cualquier otra tecnología, incluso el tema de los autos que se manejan solos, que vimos el mes pasado, también hay cosas muy buenas que pueden pasar, pero el potencial para mal usarlo, conociendo la naturaleza humana y el pecado y la ganancia monetaria y todas esas motivaciones del alma humana, tenemos que tener mucho cuidado. Creo que este análisis pasa por el mismo punto. Hay cosas muy buenas que pueden pasar, pero ojo con la parte negativa que puede ocurrir. Sí, hay que tener muy en mente que las cosas podemos nosotros tener un deseo muy bueno, pero cuando empieza a abrir esa caja, entonces se van para otros lados las cosas. Muy bien. ¿Algo más en cuanto antes de ir? Bueno, tenemos... no tenemos más preguntas. Ok. Si usted quiere llamar y hacer preguntas, llámenos 713-520-7900, o si prefiere escribir su pregunta en Facebook, ahí nos puede escribir. Daniel, algunas palabras. Bueno, ¿sabe qué? Vamos a tomar nuestra pausa y después las palabras finales acerca de la nueva tecnología genética aquí en Radio Amistad.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. ¿Alguna vez se sintió mal ante la crítica de otra persona? En parte es natural, pues a nadie le gusta ser criticado. La crítica es un mecanismo de defensa que se usa para levantar la autoestima y esto se hace rebajando la autoestima de otra persona. Alguien dijo, hay que ser pequeño para empequeñecer a otra persona. No se asombre cuando alguien le critique, especialmente si usted está activo en algo que puede ayudar a los demás. El famoso cuento del Don Quijote de la Mancha menciona una frase que se ha hecho famosa mundialmente y ocurre cuando Don Quijote le dice a Sancho Panza, «Ladran, Sancho, señal que cabalgamos». Lamentablemente hay personas que aún arrastran sus propias inseguridades y por eso critican a otros. Así que en primer lugar, cuando usted sea criticado, tenga misericordia del individuo de donde proviene esa crítica. No lo juzgue, pues a usted tampoco le gusta ser juzgado. En segundo lugar, recuerde que todos somos criticados por otros. No lo tome como algo tan personal. La Biblia relata varios ejemplos de este tipo. Moisés es uno de ellos. Era uno de los hombres más respetados, sin embargo algunos murmuraban de él. Mi amigo oyente, no tema a la crítica, sino confíe en el Señor. La Biblia dice en Proverbios 29:25, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Le saluda Daniel Catarizano con algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Estamos en el último segmento de Temas Vitales hoy. Un tema muy interesante, nuevas tecnologías genéticas. Hablando del genoma, también de algo que, Daniel, dijiste CRSPR, pero no dijiste son siglas. Es una sigla en inglés que inglés. No la tengo, es muy compleja, pero se refiere a una serie de técnicas a la vez. No es una sola cosa, es todo un mundo nuevo de técnicas que tiene ese nombre en conjunto. CRISPR, se dice en inglés. CRISPR, okay. Y vamos cada vez más. Incluso hay 2 o 3 compañías que se están formando y ya están saliendo al mercado en forma pública para vender acciones, y hay mucha gente que está esperando que salgan públicas al mercado porque les parece que va a ser la gran nueva cosa y van a comprar acciones cuando empiecen y van a crecer esas acciones, ¿verdad? Y van a tener mucha ganancia. Ahora, acabo de ver en la internet 2 cositas para que la gente tenga idea de lo que estamos hablando. Hace un par de años, Dolly, en la China, 2 investigadores anunciaron que hubo 2 niñas gemelas que nacieron, que antes de nacer información genética fue mutada artificialmente para prevenir que ellas que tengan en ningún momento y adquieran el virus del SIDA, HIV. Oh, wow. Así que eso es un anuncio que hicieron hace un par de años 2 investigadores chinos. Otro anuncio, para que vean lo que estamos hablando. Han anunciado ya algunas técnicas para que antes de que nazca la criatura, ya nazcan con las células y la información genéticamente modificada para que el sistema inmunológico sea súper alto, para que, por ejemplo, esas personas teóricamente nunca puedan tener cáncer. Así que genéticamente se puede hacer, por lo menos en teoría, una técnica para que el sistema inmunológico sea tal de la persona que no tenga cáncer de por vida. Ahora, imagínate la promesa, digamos, si fuera cierto, de lo que es eso. Ahora, todo esto me imagino porque los padres tienen que pagar eso, porque el niño no ha nacido. Entonces, ¿cuál va a ser el costo? Esto todavía no es comercial. No, claro. Nada de esto que yo entiendo es comercial. Todo son investigaciones, test que se han hecho,
a nivel académico, pero esto no está disponible en forma comercial todavía. Cuando salga al mercado, obviamente cada uno de estos va a costar millones de dólares. Yeah. Va a ser muy, muy caro, ¿no? Luis me hace esta pregunta. Si hacen seres humanos, ¿ellos tendrán alma o cómo será su lado espiritual? Ya hablamos un poquito de eso y la verdad que no tenemos la respuesta. No tenemos la respuesta correcta, podemos especular. Es muy interesante la terminología que él hizo. Creamos seres humanos. Creemos seres humanos. La pregunta es, ¿podemos crear seres humanos? ¿O solamente, porque crear significa hacer algo de la nada? De la nada. Yeah. Así que en realidad no estamos creando seres humanos. Estamos, a lo máximo podríamos decir, estamos otra vez clonando, duplicando, pero nada de lo que estamos hablando, porque si no seríamos Dios, Dolly. Sí, exacto. Y ahí sí que yo me opongo a eso. Y eso es lo que el ser humano quiere hacer, Yeah. llegar a crear algo de la nada, y ojalá que nunca lleguemos a eso. No creo. Ahora, no podemos llegar a eso, no podemos porque... Correcto. No. Correcto. Yo entiendo lo que nuestro oyente quiso decir. Si duplicamos materia y ADN en otro y fabricamos otro que parece ser humano, si tiene alma y si es la misma alma que el otro, y eso yo no puedo contestar honestamente, creo que no está al alcance de nuestro conocimiento ahora. ¿Verdad tú, Dolly, que tú no tienes la misma alma que tu hermana? Ay, no, absolutamente. Melliza, ¿verdad? No. No tienes la misma alma. En otras palabras, son distintas ustedes, ¿cierto? Y ahora yo veo que alguien puede decir, cuando son mellizos, creo que es cuando es un huevo y se separa en dos, que es similar, digamos, a clonar, pero no es exacto. Hay que orar mucho. Yo no pondría mi mano en el fuego por estas... Hay que orar mucho, orar y preguntarle al Señor. Hay otra pregunta. Un oyente dice que existe mucho peligro si esta tecnología genética cae en manos de personas perversas que pudieran clonar niños para abusarlos y torturarlos. ¿Cómo se puede evitar ese peligro? Exactamente. Exactamente lo que estamos hablando. Exactamente. El potencial para la perversidad y para usar todo eso para el pecado y para la maldad se vuelve exponencialmente más alto, ¿no? Yo me imagino como en las películas que China, por ejemplo, o Estados Unidos o cualquier país puede, una vez que tiene la tecnología, clonar un montón y hacer un ejército. Para fines de conquistar. Entonces... Pero, por ejemplo, algo mucho más sencillo de eso sería decir, por ejemplo, yo me imagino que de acá a 10 años, cuando la pareja decide tener un baby y trata de probar de tener y fertilizar un baby, le pueden decir a su doctor, miren, queremos un varoncito, no una niña, y el varoncito queremos que sea de ojos verdes azulados, pero no completamente azules, sino verdes. Es más, ¿por qué no lo hacemos de ojos rojos? Y que tenga una altura de 6 metros de altura para que sepa jugar muy bien al básquetbol y pueda ganar miles de dólares, millones en la NBA o lo que sea, y que de paso tenga unos músculos. ¿Verdad que todo eso que parece ciencia ficción no está tan lejos de ser realidad? Y obviamente es un gran tema de injusticia social. Se puede volver un tema político, pero porque ¿quién va a ser los que primero van a poder aprovechar esas tecnologías? Son los ricos, ¿verdad? Los ricos, exactamente. Exactamente. Yo quiero que mi hijo, por ejemplo, tenga un cociente intelectual de 500 para que entre a la mejor universidad y haga todos los inventos del mundo. Y yo estoy dispuesto a pagar 10 millones de dólares, señor investigador y señor doctor, para que usted me ayude, para que nos nazca ese tipo de bebé. Así que notan que lo que era antes absolutamente de ciencia ficción, no estamos tan lejos. ¿Y cómo se sentirá ese niño, si sabe que fue creado para cierta cosa? Eso, el psiqui de ese niño va a estar muy afectado. No, es que no entendemos las implicaciones de todo tipo, hasta incluso físicas.
por ejemplo, ¿vivirá ese baby después de 2, 5, 10 años? ¿El cuerpo no tendrá otro resultado emocionalmente, espiritualmente? Obviamente no tenemos idea. Yeah. Dolly dice 1 Corintios 6, Pablo le dice a los corintios, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo, quien está dentro tuyo, que hemos recibido de Dios? Tú no eres tuyo, vosotros no sois vuestros, porque han sido comprados por precio. Por lo tanto, dice Pablo, glorificad a Dios en vuestros cuerpos. Muy interesante que Pablo le está hablando aquí a gente de mentalidad griega, que ellos en la filosofía griega no importaba lo que uno hacía con el cuerpo, si uno estaba y hacía buenas cosas con el espíritu. Pablo le dice, no, momentito, es muy importante lo que hagas con tu cuerpo. Y esto es también para nosotros, tenemos que tener mucho cuidado qué hacemos con nuestros cuerpos, cómo los modificamos, cómo los manipulamos, etcétera, etcétera. Etcétera. Tere dice, a todo esto, ¿cómo queda eso que dice la Biblia, que somos hechos a imagen y semejanza de Dios? Exacto. Es una buena pregunta teológica, ¿verdad? Si somos todos clones uno del otro dentro de 100 años, ¿ya somos únicos? Ya perdemos una parte que lo que parece ser una característica bíblica del ser humano, que cada uno de nosotros fue hecho, como David le dijo a Dios, intencionalmente creado de una cierta manera, que estaba ya escrita en su libro, toda una secuencia, toda la información, para que Dolly sea distinta a otra mujer y Daniel López haya uno solo en el mundo, para bien o para mal, ¿verdad? Todas esas preguntas las vamos a responder dentro de 20 años, Dolly, en este mismo programa. Ok, Daniel, te damos cita. Gracias, Daniel, por compartir estas nuevas tecnologías genéticas con nosotros hoy. Hasta el Amén. Dios le bendiga. Hasta el mes que viene. Y mañana tenemos a Eliezer Santiago hablándonos acerca de la persecución por parte de los medios sociales contra los cristianos. Le animo a estar en sintonía aquí en Radio Amistad. Que Dios le bendiga. Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net, amistad@radioamistad.net, o llámenos al 713-520-7900, 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.